¿Cómo están? Un día intenso, intenso, intenso. Voy a regresar ahorita. Decidí venir acá a la casa a transmitir. Estoy dándole seguimiento aquí a distancia, pero sí quería platicar con ustedes. Ya iba a salir a hacer la videocharla, pero se atravesó un tema fuerte, también fuerte, y fue importantísimo que me quedara, ¿no? No puedo platicar porque ya saben que el INE todo me lo prohíbe. Dos cosas vamos a hablar rápidamente. Primera, hoy en la Cámara de Diputados se erigió en jurado de procedencia, que es una de las facultades que la Cámara de Diputados tiene. La derecha, a través de los medios de comunicación, han vituperado el fuero, lo han satanizado, lo han escarnecido. Han dicho que el fuero es el responsable de la impunidad y hoy se demuestra que no es así. Justo hoy se demuestra que no es así. Porque el fuero constitucional, como lo he comentado, no es un fuero en sentido estricto. ¿Qué quiere decir eso? Un fuero es que tienes tribunales especiales para juzgarte. Tienes fuero militar, solo puedes ser juzgado por los tribunales militares. Tienes fuero eclesiástico, como había en el siglo XIX en México y en muchos países de América Latina y del mundo católico sobre todo. Solo podía ser juzgado por los tribunales eclesiásticos. No hay un tribunal para políticos. Tú, político, cometes un ilícito y la Cámara se erige en juzgado de procedencia, fundamentalmente manteniendo tu presunción de inocencia. La Cámara no te condena, no te sentencia, no te castiga, no te sanciona, ¿no? No es como el INE que se cree todo, ¿no? La Cámara lo único que valora es si las acusaciones tienen fundamentos y se ve que hay credibilidad en la acusación, que presuntamente los indicios son de que sí se cometió un ilícito y, sobre todo, valora que no haya una persecución política, que no se haya prefabricado un delito para sacarte de la actividad, para deponerte del cargo, para bloquearte tu carrera política. Hoy me decía Ochoa Reza, no, es que es un precedente muy grave. No, le digo, el precedente muy grave lo plantearon ustedes. Cuando en 2005 le inventan un delito al hoy compañero presidente, y deciden actuar de manera facciosa para sacarlo de la carrera presidencial, pues es una perversidad de usar la Cámara de Diputados como juzgado de presidencia para una represalia política. Lo que guardando proporciones hizo el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral con Félix Salgado y con Raúl Morón, de suspenderle sus derechos a ser votados en un atropello absoluto. Pero acá ni siquiera en un poder de la República, sino un puñado de burócratas grises. Bueno, nosotros nos erigimos en juzgado de procedencia y los paneaguados querían equiparar el desafuero de López Obrador con este. Nosotros no tenemos consigna ni tenemos persecución política. Acabo de ver 4 minutos del video de Cabeza de Huevo, porque que a ver quién lo aguanta completo, vamos. Es una tomada de pelo el asunto, es una majadería, un insulto a la inteligencia. Mientras que al compañero presidente, que era jefe de gobierno, le impidieron el uso de la máxima tribuna, se lo impidieron. Le pusieron una tribunita y pedorra abajo, donde estaban hoy, en la parte acusadora, pero la representante de la Fiscalía General hizo uso de la tribuna. Y si el abogado de Cabeza de Huevo no hizo uso de la tribuna fue porque estuvo a distancia, de manera telemática, usó, digámoslo así, la tribuna virtual. Pero si hubiese estado ahí, hubiera subido a la tribuna igual. Fíjense qué trato deferente y diferente, correcto. Cabeza de Huevo, a diferencia del compañero presidente, cobardemente no fue a defenderse, mandó al abogado que le paga millones de pesos, fue abogado de Raúl Salinas, fue abogado de Óscar Espinosa Villarreal, fue abogado de Mario Marín, fue abogado de otro ampón así, y bueno, ahora de Cabeza de Vaca. Nunca el abogado
Aguilar Sincer, que viene una ilustre familia de abogados, nunca habló persecución política. Lo que él dijo, tramposamente, que es lo que tramposamente dice el gobernador de Tamaulipas, es: me acusan de no haber pagado 6 millones de pesos en impuestos, y no es cierto. No, lo acusan de delincuencia organizada y de lavado de dinero. Y la sección instructora, que no es juez, determinó que los elementos que tenían le daban duda, y en derecho dice que frente a la duda fundada te decantas por la presunción de inocencia, pero no es juzgado. Entonces lo único que hizo la sección instructora es decir: estos delitos la Fiscalía los reclama, pero por esos no lo desaforamos. Nosotros creemos que hay elementos en evasión fiscal equiparable. Bueno, y entonces tramposamente ellos dicen que solo hay un delito. No, la Fiscalía lo está persiguiendo por esos, y ahora sí que como los pronósticos deportivos, más lo que se acumule en esta semana. Nosotros bastó un delito, bastó uno para decir: sí, parece que hay elementos. Es un tipo, es un ampón peligroso, y que se vaya a hacer frente a la justicia. No lo condenamos, no lo sancionamos, no lo juzgamos, no violentamos su presunción de inocencia. Él tiene que ir a defenderse con su abogado millonario ante el juez. Segundo, confunden a la gente, inclusive algunas legisladoras, legisladores con poca experiencia, que va al Congreso de Tamaulipas. Al Congreso de Tamaulipas va la información: ese señor está desaforado y lo van a meter a la cárcel. Tomen las medidas que hay que llevar a cabo, que es que pues nombrar un interino en el momento que sea apresado. Eso es lo que tiene que hacer el Congreso de Tamaulipas. El Congreso de Tamaulipas, totalmente controlado por Cabeza de Vaca, lo que hizo fue presentar una controversia constitucional que no tiene ninguna posibilidad, la va a desechar la Corte. Entonces, ¿para qué la presentan? Para ganar tiempo. Por lo pronto, no lo puedes detener, porque así como el INE dijo: te damos 48 horas para registrar candidato, y en el momento que tú metes al Tribunal Electoral la impugnación se detiene, es 48 horas no caminan, no se deben cumplir, porque estás impugnando la decisión. De igual manera, el Congreso de Tamaulipas, al acudir a la Corte, fíjense, el Congreso de Tamaulipas hizo una ley, una vez que supo que lo íbamos a desaforar, hizo una ley especial para decir: nosotros tenemos facultades para desaforar, y somos los únicos que tenemos facultades. No las tienen. La Constitución no las da a la Cámara de Diputados Federal. Y entonces hicieron su ley, la aprobaron por todos de acuerdo, incluida una diputada de Morena, y 19 de mayoría al PAN y una de Morena. Pues todos votaron a favor de esto. Y la Cámara metió una controversia constitucional, y entonces la retiraron, porque sabían que era ilegal, que le iba a dar palo la Corte a esa determinación. Bueno, pues ahora vuelven a hacer una chicanada, le llaman en derecho, una triquiñuela para ganar tiempo, de meter una controversia constitucional cuestionando la validez de nuestra decisión en cuanto a facultades para hacerlo. La Constitución dice que tenemos facultades, la Corte va a decir: tienen facultades, está en firme la decisión, está desaforado. Y en ese momento la Fiscalía lo puede detener por los delitos que presentó, o más o menos, o inclusive otros, porque ya no tiene fuero, y entonces al no tener fuero, pues te pueden acusar de lo que tengan elementos. O sea, el fuero, tú no tienes fuero por cada delito del que te acusen. No, tienes fuero para evitar que seas víctima de represalia, de persecución política del presidente, como se duele Cabeza de Huevo. Él dice que es una persecución del presidente. Es ridículo, no somos lo mismo. Lo dije muy claro. Lo digo muy claro. Entonces, no hay ninguna persecución. ¿Por qué? Si Cabeza de Vaca no significa nada. Nada. Peligro que fuera candidato a la presidencia de 2024, por favor. O sea, por favor. Son unos zampones. Hubo un compañero que dijo: después de la amenaza a Mari Carmen, yo tenía dudas, después de la amenaza a Mari Carmen hay que votar el desafuero, porque son prácticas gangsteriles. Amenazar a un legislador, legisladora, es además de una cobardía, pues es una práctica gangsteril.
Silvano Aureoles también trae una complicación grandecita. Grandecita, grandecita. Entonces fue un debate durísimo, larguísimo. No he visto las crónicas, pero ahí están los videos circulando. Y la verdad es que, pues no, ya saben que no puedo hablar del peso que yo haya tenido en la sesión, pero sí puedo hablar como si fuera un periodista de lo que sucedió. Intenso debate, momentos muy tenso. La verdad es que es un procedimiento pues que es muy fuerte, porque si bien no sentencia, en el momento que te quitan el fuero, pues ya estás con un pie en la cárcel, porque el cuerpo colegiado, que es la Cámara de Diputados, esa soberanía, decide que todo indica que sí tienes responsabilidades. No te sentencia, pero dice, pues sí tienes que hacer frente a la justicia. Me decía, insisto, Ochoa Reza, no, es que es un presidente muy grave. Y mira, yo no soy abogado, pero es como los jurados en Estados Unidos. Tú oyes al fiscal y te convence y tal, y revisas y ves, y dices, no, yo creo que sí. Y ahí sí lo sentencias. ¿Quién sabe por qué me dio un dolor en la espalda? Ahí sí se va a la cárcel. El jurado de ciudadanos lo decide. Nosotros no decidimos su culpabilidad, porque si todo lo que alegan lo hacen valer ante el juez y además el Poder Judicial está del lado de ellos y siempre se dobla ante el dinero, y el tipo dijo la representante de la Fiscalía, 951 millones de pesos en propiedades, con una tranquilidad que dicen que tenían un departamento que vendieron de 42 millones de pesos, 42 millones de pesos, cuando la gente, ahí sí de verdad, son de una desvergüenza. No ha sido más que político, Él no ha tenido cargos bien pagados, senador, sí ganaban bien, 500 mil pesos mensuales por 6 años, multiplíquenle, son 6.200.000 son 6 millones al año, con que no gastarás nada, en 6 años 36 millones. Esa es una de las propiedades, y ahí lo agarraron no por esa propiedad, sino porque no pagó los impuestos. Él dice que sí los pagó. Bueno, pues hay 6 millones de diferencia. Les parece muy bien a los paneaguados que por 12,000 o 19,000 pesos te quiten una candidatura, pero les parece muy mal que lo desafores por 6 millones de pesos. Pero insisto, la sección instructora dice, no prejuzgamos, igual y tiene razón la Fiscalía en lo de lavado de dinero y crimen organizado, pero en los elementos que nosotros vimos, pues tuvimos dudas. E insisto, ante dudas fundadas te inclinas por la presunción de inocencia, eso establece la ley. Pero no hay un juicio, aunque es un juicio de desafuero, no es un juicio en el sentido estricto. Espero, a pesar de lo reiterativo, o por eso, estar siendo claro. Insisto que el Congreso de Tamaulipas no tiene ninguna facultad sobre el tema. El Congreso de Tamaulipas es informado para que decida en su momento la sustitución y vaya preparando el proceso de elección del sustituto. Eso es lo que tiene que hacer el Congreso de Tamaulipas, por eso se le informa, no se le informa para ver si está de acuerdo o no. No es el Congreso de Tamaulipas órgano revisor de la Cámara de Diputados, o sea, hagan el bicho favor, eso es ridículo, no es así, de ninguna manera. Esa facultad lo pueden buscar en la Constitución de Tamaulipas, no la tiene el Congreso de Tamaulipas, pero sobre todo la tendrían que buscar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a los congresos locales no les dan semejante atribución. Imagínense que puedan revisar las decisiones del Senado, de la Cámara de Diputados. Pueden en lo que se le llama constituyente permanente, pueden sí votar en favor o en contra de una reforma constitucional, y se requieren la mitad más uno de los estados para que la reforma constitucional sea válida, pero no tienen ninguna facultad de revisión. Pueden aceptar o rechazar la reforma constitucional, pero no tienen ninguna facultad de revisión de ninguna decisión que tome el Congreso mexicano, conformado por el Senado y por la Cámara de Diputados. Si ustedes observan, hoy además Acción Nacional cometió el error de no hacer una argumentación jurídica, porque la argumentación política, que es la que da cabeza de huevo, no, yo no violé a nadie, no, pues tampoco Félix Salgado. Así como
cabeza de huevo tiene presunción de inocencia, lo tiene Félix Salgado. Y además se echó para atrás la persona, ahora salen que 5, mienten, les digo, violó a un niño, o sea, abusó sexualmente de un joven de 15 años, aparentemente, el diputado Saúl Huerta. ¿Qué es abusar sexualmente? Tocar, eso es abusar sexualmente. No, violar es una cosa todavía más fuerte. No estoy diciendo que sea menor, es muy grave, pero es como decir, bueno, son 2 delitos de una gravedad ambos, pero la violación es de una gravedad absoluta. El otro no es relativa, es muy grave, pero es menos grave que la violación. Bueno, y no, un joven adolescente de 15 años no es un niño. O sea, no es, tampoco es, no estoy diciendo que esté bien, que pues, no está mal ninguna de las cosas, pero sí, no es lo mismo alguien de 15 que alguien de 8, que alguien de 7, que alguien de 5, que alguien de 4, que alguien de 2. O sea, son niveles de gravedad adicional. Y estos derechosos, pues, perversamente tuercen, tergiversan, ¿no? Violadores, abusadores de niños, la chica. Pues no, primero, pues, pero además, en el caso de Saúl Huerta ya inició el proceso de desafuero, ya inició. Y en el caso de Félix no hay ninguna petición de la Fiscalía de Guerrero de que se ha desaforado. Es más, como ya no va a ser candidato a gobernador de Guerrero, ya no le van a mover nada. Como ya iba a ser candidato, dejaron de moverle, y como ya no va a ser, no va a pasar absolutamente nada. Porque era una evidente utilización política del asunto. Pero a Raúl Morón ¿a quién violó? Y se lo chingan. Entonces, son unos hipócritas. Están, pues, en el debate, se subieron gente muy majadera, muy majadera. Ellos sí son majaderos, para que vean. Que tú cuando le dices corrupto a un corrupto, pues no estás diciéndole ninguna majadería. Pero, pueden seguir. Fue una larga sesión, larga, de varias horas. Empezó a las 11 en punto, a haber terminado como a las 5 de la tarde. Una sesión de muchas horas de tensión y de discusión. Hubo intervenciones realmente notables, y pues cabeza de huevo tiene sus días en libertad contados. Y Calderón para allá va, él no tiene fuero, así es que, y Silvano Aureoles, el error que cometió, yo ya sabía que Silvano había mandado el mensaje a través del teléfono de su secretario particular, yo lo sabía desde ese día, pero sabemos perfectamente que él fue. O sea, eso es comprobable, ¿no? No creo que el secretario particular quiera cargar con la responsabilidad de lo que Silvano hizo. Pues no creo que quiera ir a la cárcel en su lugar. Va a tener que confesarlo, ¿no? Pues yo le presté mi teléfono a mi jefe y él fue el que mandó el mensaje. Pues ni modo que él apechugue una cosa de esa naturaleza. El mensaje está, ¿no? Van a decir que fue su secretario particular el que la amenazó. No. Previo, y si es necesario, vamos a presentar al testigo que le habló, a quien le habló, para que verbalmente amenazara. Le pasara el mensaje de la amenaza a la diputada Mari Carmen. Lo vamos a hacer, Bernal, lo vamos a hacer. Hay una amenaza de Silvano a través de un tercero que pasó el recado antes de que votara la diputada, y está la amenaza ya que votó, encabronadísimo, diciéndole, pues no te la vas a acabar. Como dicen en la colonia, en el barrio, chiquita, no te la vas a acabar, ¿no? Y no refiriéndose a chiquita por ser mujer, sino de que el tamaño de lo que se le venía encima. Es una agresión terrible, cobarde, infame. Y hoy Acción Nacional, las presuntas amenazas. O sea, ellos que dicen que le creen a la mujer, que es siempre discriminada, que la atropellan, que la agravian, que la chingan. Si es nuestra compañera, entonces sí son presuntas amenazas. Si es acusaciones en contra de compañeros nuestros, hay que creerles. Pero si nosotros decimos, hoy amenazó al gobernador, a presuntas amenazas. Y su solidaridad de dientes para afuera, un par de veces, un diputado de Yucatán que es un miserable, un enano político, fue el que habló, nadie más, nadie más.
No, no, tienen que ver, legisladoras paneaguadas, sin ninguna solidaridad hacia Mari Carmen. Pura hipocresía su feminismo, pura hipocresía. Una sesión, insisto, intensa y muy importante, porque el pueblo de Tamaulipas se va a librar de un amponazo. A mí se me olvidó comentar, lo comento aquí, que hace unos días fue asesinado a golpes en su casa en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, el candidato a diputado local del Verde. No, es un tipo muy peligroso. Familias de la frontera de toda la vida tuvieron que irse a Estados Unidos. Algunos los apresó y los mantiene presos políticos, y otros fueron tan perseguidos que tuvieron que ir a Estados Unidos a esperar a que pasara el gobierno de este tipo. Es un tipejo y un cobarde. ¿Por qué no fue a patear la puerta de la oficina de la secretaria general cuando empezó el proceso hace varios meses y hoy no fue? ¿Por qué no fue? Si es tan inocente, si es tan firme, si es persecución política, ¿por qué no tuvo el valor de irlo a decir él? Tuvo que hacerse cargo de diputadas y diputados de los paneaguados para que fueran a decir las majaderías contra nosotros. Pues ni así se salvó. La decisión está tomada. Mayer hoy se llevó también su estate quieto. Ya lo traía yo en la mira. Y nos iba a meter en una trampa bárbara. Ya me veía yo, metimos la pata, lo dije, en lo de la telefonía, ahora sí que nos la metieron la iniciativa como de consenso, y cuando la aprueba el Senado dije, ¿pero cómo aprueban eso? No era que regrese. ¿Cuál regrese? Ya se había aprobado en la Cámara de Diputados, los compañeros ahí de las comisiones, oigan, cabrones, pues hoy Mayer nos llevaba una de consenso, así que no, para apoyar a los artistas y a los autores intelectuales. Lo que quería el cabroncito era cobrarle a todos los aparatos electrónicos que hoy son elementos fundamentales de la vida del ser humano, celulares, iPad, computadoras, USB, todo este tipo de cosas, un derecho, impuestos nuevos, que según iban a pagar los importadores y los comercializadores, y que, pues, ¿cuál? Pues lo iba a pagar el pueblo en general, y era, para particulares. Ahí está, para particulares. Entonces, imagínense, el compañero presidente hizo el compromiso de no cobrar impuestos ni nuevos derechos. Y este cabroncito metió por la puerta trasera ese cobro, y no era para el Estado mexicano, era para manejarlo asociaciones civiles. Qué bonito, con el pretexto de ayudar a los artistas y creadores. Nada. De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Entonces estuvimos a punto de meter la pata en serio. No nos lo íbamos a acabar a un mes de la elección. No nos íbamos a acabar la madriza de que no iba a haber nuevos impuestos. Miren lo que hace Morena y sus aliados. No, era una barbaridad. Les comento. Tengo muchas invitaciones, no exagero. Voy este domingo a Naucalpan. Tengo invitaciones ahí mismo en Iztapalapa, a otros distritos, a Veracruz, a San Luis Potosí, a Zacatecas, a Aguascalientes, a Guerrero, Oaxaca, Michoacán, montones de lugares. Sí estaba yo a Sinaloa pensando cómo tratar de ir a algunos lugares. Estoy en la permanente los miércoles, no voy a poder hacer campaña, además estoy en la mesa directiva de la permanente como secretario. Fue la primera vez que fui diputado, en 2009 fui secretario de la mesa directiva. Pues ahora voy como secretario de la permanente. Y entonces los miércoles no puedo. Mañana reinicio en Iztapalapa. Entonces tenía que ver cómo organizarme. Pero tenía muchas alertas de que no podía hacer eso. Ya vi que sí puedo hacerlo.
Pero, hay un pero grandecito, que es una interpretación. Alguien me dice que fuera de mi distrito, si no son aledaños, no tengo por qué, no me afectan los gastos de campaña. Y que tengo que ir, no decir que soy legislador y no llamar a votar. Una locura, ¿no? Pero además hay quien cree que el INE puede interpretar que los eventos a los que voy, sí voy como candidato, y que entonces la mitad del costo es para mí y la mitad, por ejemplo, si voy a apoyar al candidata a gobernador de Sinaloa, el evento al que vaya, la mitad yo lo absorbo, o sea, a mí me lo carga el INE, aunque yo no pague ni un centavo, y la mitad es para la candidata a gobernadora. Y yo tengo un límite de gastos de campaña de 1.600.000 pesos. No voy a salir, ya decidí, el INE me quiere chingar, va a hacer todo por quitarme la candidatura o el cargo. Yo no estoy haciendo nada ilegal, es mi derecho a apoyar, es mi derecho a llamar a votar, es mi derecho. Cada vez más compañeras y compañeros me llaman, pues viendo la influencia, el peso político, la importancia de la tarea que estamos realizando. Y entonces, pues a mí me gustaría apoyar, no puedo ir. Lo que voy a decir es un montón de videos, ya hice un video genérico y voy a hacer videos apoyando a compañeras y compañeros que me lo están solicitando. Les pido a todas y todos su comprensión, pero ¿para qué me arriesgo? Yo tengo que hacer la peor interpretación, la más desventajosa a mi persona, porque esa es la que va a usar el INE, la que me haga más daño. ¿Para qué le hago yo al vivo si sé que me quieren chingar? Me encantaría apoyar a muchas candidatos, a gobernadores, a alcaldes, a diputados locales, diputadas federales. No puedo ir, les pido una disculpa, pero ni moverle al asunto. Así las cosas, pues estos son los temas que quería hablar. Las efemérides, porque sí quiero, no voy a ver ni una pregunta, me disculparán. Mañana me comprometo a ver preguntas y todo. Hay cosas que vale la pena compartir entre las efemérides que me permite abordar un poco más de cosas. En 1812, López Rayón, que era el secretario particular, dice Mónica, de Hidalgo, del cura Hidalgo, cuando pues, el cura Hidalgo se van hacia el norte después del desastre de la batalla, ¿cómo se llamó esa batalla? Cerca de la Ciudad de México, perdió, y luego en un pueblo del Estado de México muy bonito que hay camino a Querétaro, Aculco creo que se llama, le pusieron otra chinga, y ahí se fue yendo derrota tras derrota hasta que los traicionaron, los apresaron y se los llevaron a fusilar, a juzgar y a fusilar a Chihuahua. Pues López Rayón era el particulero y quedó como líder hasta que Morelos, con su genio militar y su presencia, fue reconocido como el líder de la Revolución de Independencia. Pero en 1812 López Rayón fue el que hizo los primeros elementos constitucionales, los primeros barruntos ya de México como nación independiente. Había hecho en su momento el cura Hidalgo la Declaración de Independencia, la abolición de la esclavitud, y luego en 1813 el gran Morelos hace los sentimientos de la nación y el constituyente de Apatzingán. Un día como hoy, también de 1912, el gran general Emiliano Zapata hace un primer recuperación de tierras despojadas a campesinos, campesinas de Morelos, y hace el reparto, la restitución de tierras más que el reparto, porque ese no fue un reparto, fue una restitución de tierras. Un día como hoy, de 1938, Bugs Bunny sale por primera vez en un cortometraje. Y un día como hoy, de 1945, en Alemania, en Berlín, en el búnker, se suicidan Adolfo Hitler y Eva Braun, su esposa.
Siempre hay toda una serie de teorías de que acabaron en Argentina, muchos nazis acabaron en Argentina. Pues de hecho a Eichmann en Argentina lo secuestran, se lo llevan a juzgar a Israel y ahí lo ejecutan. Después de un juicio, él estaba tan tranquilo ahí, muchos, o sea, la dictadura militar de Argentina en 1976 tiene una fuerte influencia fascista por los alemanes que, no solo, pero tuvieron una influencia fuerte. Entonces, nunca se encontraron los cuerpos, por eso hay tanta especulación y hay quien sostiene que Hitler acabó sus días en Argentina o en Alemania, en Argentina o Brasil. La Iglesia Católica, el Papa, el Vaticano, ayudó a un chingo de nazis a fugarse a Sudamérica. Chingo de nazis. El Papa, no me acuerdo quién estaba. La Iglesia Católica jugó un papel terrible, terrible, en contra del ser humano y de las luchas por liberar a la humanidad. Un día como hoy, de 1972, muere Clara Campoamor, poetisa y escritora. Un día como hoy, de 1975, termina la guerra de Vietnam, una hazaña del pueblo vietnamita. Yo una vez he viajado a Vietnam, la ciudad de Ho Chi Minh, antes Saigón, tiene un museo de la intervención. Es terrible, cabrón, porque eran las cárceles que hicieron los franceses, porque primero fue colonia francesa. Había unos como banquitos de cemento y ahí les encadenaban a pies y manos y acababan deformados de todas las coyunturas, porque tú ves a un perrito amarrado con un mecate corto así, que el pobre está ahí todo jodido y demás. Pues estos seres humanos era peor, cabrón. No era ni siquiera mecate corto, se les dislocaban, se deformaban, porque ahí toda la vida, ¿no? Y tenían la guillotina, mataron a mucha gente. Entonces tienen esa parte y luego tienen toda la intervención norteamericana. Es un museo bien duro, cabrón. Bien, muy cabrón, de crímenes de guerra. Pues un día como hoy el pueblo vietnamita hace la hazaña de derrotar al ejército estadounidense, de liberar a su patria con pura, como lo hizo Juárez, para restaurar la república, con pura guerrilla. Hay muchas películas sobre el tema. Apocalipsis Now de Marlon Brando es espléndida, cabrón. Loquísima la película, pero hay una parte, ven matanzas sin fin, porque los resistentes vietnamitas eran campesinos y entonces se disfrazaban de campesinos y luego se desenterraban las armas y se los chingaban en emboscadas, y entonces los soldados norteamericanos drogados, muy jóvenes y hechos pinole, llegaban y masacraban aldeas completas, cabrón. Les echaban napalm, que son no solo bombas terribles, sino son bombas que incendian. No, hicieron barbaridades, cabrón, barbaridades. Hay muchísima. Hay un corresponsal de guerra en Anagrama. Se los recomendé ahora en la pandemia. Un libro extraordinario. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahorita ni el nombre, ni del autor, ni del título, fíjense. Yo que tengo tan buena memoria, pero bueno, de repente me falla. Hay mucha bibliografía, hay películas, cualquier cantidad sobre este tema. Y ayer, ¿se acuerdan? Un día como ayer, Cassius Clay, 5 años a la cárcel, le quitaron el título de campeón del mundo por negarse a ir a combatir a Vietnam. No era para nada un cobarde, era un hombre que luchó por la igualdad entre negros y blancos, y decía: a mí ningún Vietcong me ha dicho nigger. Nigger es la manera brutalmente despectiva, aquí como los que usan indio, naco, indio, ¿no? Racista, para tratar a alguien. A los mexicanos en Estados Unidos, greasers, les dicen grasosos, ¿no? Así como a mí me dicen mugrosos los clasistas que se creen, pues ellos en Estados Unidos les dirían greasers, a todas y todos por igual, ¿eh? O sea, si creen que por ser menos morenos y tener un poco de lana, no, son greasers. Para los racistas norteamericanos, un mexicano es un greaser, un grasoso, que es el equivalente a mugroso. Para que se eduquen, por cierto, los que se creen el botijón de Paco Calderón, criticando al gringo de Ackerman y le pone Cartoon Calderón a su cuenta de Twitter. Es un cretino, un mentecato.
Y en 1977, por primera vez, es una cosa fortísima. En Argentina, en 1976, hubo un golpe militar que tiró a Isabel Perón, la esposa, la viuda de Juan Domingo Perón. Gobierno muy corto porque Perón ya era muy mayor cuando pudo regresar después de muchas décadas a Argentina. Él vivió mucho tiempo en España, exiliado, muere y queda su mujer al frente de la presidencia, y fue un desastre, pero no justifica el golpe de Estado. Represión brutal, muchísimas jóvenes y jóvenes, 30,000 argentinos asesinados, desaparecidos, terrible. O sea, a las mujeres embarazadas las llevaban, las tenían en un lugar, las hacían parir, les hacían que mandaran una carta a su familia que estaban bien, que había nacido una niña o un niño, y las mataban. Y al niño, a la niña, al bebé, se lo entregaban a gente de la oligarquía o de la propia dictadura militar que no habían podido tener hijos. Unos hijos de la chingada, terrible. Les he dicho que el Museo de la Memoria de la escuela, de la ESMA, donde torturaban, es no, yo salí muy lastimado de ahí, así de veras, a moco tendido llorando. Está cabrón, es muy fuerte. Bueno, un día como hoy, de 1977, por primera vez, madres de desaparecidos, las madres de la Plaza de Mayo. Es una plaza, no, el Zócalo es enorme, la Plaza de Buenos Aires, tú piensas que es muy grande, es chiquita. Está la Casa Rosada, que es chiquita también, su catedral, que es chiquita. No, México es grande, México es grande en todos los sentidos. Argentina es un país, yo le tengo mucho, a mí me gusta mucho. Y fuera un granero del mundo, que en realidad era de Europa, vendían carne y trigo a Europa. Su metro es de 1909, les he dicho. Yo iba a Buenos Aires, me metí al metro de Plaza de Mayo al Congreso, porque era un metro de museo, cabrón, con las agarraderas de porcelana, el piso de madera, traqueteada. Era una maravilla, y los cretinazos de los porteños permitieron que sacaran. Funcionaba, hace 5 años funcionaba, desde 1908. Y los mandaron a la chingada y metieron unos trenes nuevos, una tontería. Bueno, pero el tema es la Plaza de Mayo chiquita. Ahí está el poder ejecutivo, como Palacio Nacional, la Casa Rosada. No es la sede de gobierno, no es la residencia de los Olivos. La Casa de Gobierno es la Casa Rosada, desde la colonia española. Y ahí en la Plaza de Mayo iban a protestar hoy por primera vez, cuando desaparecían los hijos y todo. Los militares son terribles, los argentinos, la madre, brutales. Y las madres con un valor, con sus pañuelos blancos, con el nombre de sus hijos. Y luego se convirtieron las abuelas, porque pues fueron décadas de lucha. Todavía esa organización existe. Acabaron teniendo librerías ahí. Buenos Aires hay montones de librerías. Una lucha heroica, qué fuerte, porque más madres que no tenían un nivel de politización, sus hijos sí tomaron las armas para enfrentar a la dictadura militar. Fueron terribles. Al hijo de Rodolfo, a la hija de Rodolfo Wash, leí por ahí el artículo, cumplía ese día 23 años, 24, y la matan en un intento de detenerla, ¿no? Por un lado, mejor porque eran brutales, las torturas brutales, y acaban matándolos igual en un enfrentamiento. Después de ese asesinato de la hija de Rodolfo Walsh, que ahorita no recuerdo cómo se llama, él escribe, a un año igual, del 77, de la dictadura, un documento durísimo de crítica a toda la chingadera que era la dictadura militar. Y ya los he dicho, lo matan, da igual. Pero él estaba ya. No, pues era su hija. Pues, no, imagínate que te maten. Bueno, muchos de ustedes no tendrán hijos, hijas. No debe ser una cosa para volverte loco, cabrón. Que te maten una hija, un hijo, debe ser hijo de su chingada madre. Solo debe ser peor el que te lo desaparezcan, como los 43 normalistas, que es la hora. ¿Cómo puede el PRI y el PAN, que son sus cómplices, hablar de tonterías? No es recordado eso a los cabrones, los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta cara dura. Son unos miserables. 6 de junio, no se les olvide, hay que avasallarlos con votos. Esa es la respuesta. Nos vemos, tengo todavía tarea, así es que no veo preguntas hoy. Les agradezco muchísimo que, a pesar de que más de 1 hora y media después me hayan acompañado,
Pero era importante comentarles mi percepción, mi visión. Creo que los días en libertad de Silvano Aureoles también están contados, fíjense lo que les estoy diciendo. Y del comandante Borrolas ni se diga. Va una cosa fuerte, fuerte. Nos vemos, nos vemos. Chingues, ¿qué pasó? ¿Qué? Bueno, nos vemos. Vamos a ver.